el otro lado tenemos al Partido Popular, que convoca manifestaciones los domingos, pero entre semanas se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada. Así que nosotros no vamos a participar en esto. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un acontecimiento político que ha sacudido el panorama español en las últimas horas y que nos dice mucho sobre el estado actual de la oposición en nuestro país. Lo que ha ocurrido entre el Partido Popular y Vox no es simplemente una desavenencia táctica, es la manifestación visible de una fractura profunda en la derecha española que lleva gestándose desde hace meses y que ahora explota de la manera más evidente posible. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, convocó para este domingo una manifestación en Madrid. Una más, dirán algunos, porque efectivamente ya van 7 manifestaciones en apenas 2 años contra el gobierno de Pedro Sánchez. 7 ocasiones en las que el PP ha intentado movilizar a sus bases, a los descontentos, a todos aquellos que sienten que España va por el mal camino. Y en todas esas ocasiones anteriores, Vox había estado ahí, codo con codo, formando ese frente común de la oposición que muchos consideraban imprescindible para hacer frente al gobierno socialista. Pero esta vez es diferente. Esta vez Vox ha dicho, y no lo ha dicho de cualquier manera, sino con una contundencia y una claridad que no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Asfixiado por la corrupción, que se dedica a cambiar las leyes a la medida de los delincuentes y que se dedica también a premiar a los que son como Sánchez, a los que utiliza como sus esbirros para hacer el trabajo sucio. Y en este caso, uno de ellos es el candidato del Partido Socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que está imputado por crear un puesto exprofeso para el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, que a su vez también está pendiente de juicio oral. Es una absoluta vergüenza que los españoles no pueden soportar más, como es una vergüenza que por capricho en Extremadura se vayan a elecciones porque la señora Guardiola ha decidido querer contentar más al Partido Socialista que asumir la realidad. Y la realidad es que ni los extremeños ni el conjunto de los españoles quieren políticas socialistas y la señora Guardiola se ha negado a aceptar lo que en otros lugares de España el Partido Popular sí ha aceptado, que es lo que Vox ha puesto sobre la mesa: el rechazo radical y absoluto de las políticas del Partido Socialista en toda España. Lo hemos conseguido. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha sido absolutamente tajante al calificar esta convocatoria de manifestación como una tomadura de pelo. Sí, han oído bien, una tomadura de pelo. Palabras duras, palabras que demuestran un nivel de frustración y desconfianza hacia el Partido Popular que va mucho más allá de las discrepancias puntuales que siempre pueden existir entre dos formaciones políticas. Pero analicemos por qué Vox ha llegado a esta postura tan radical. No se trata de un capricho, no es una decisión tomada a la ligera ni obedece a un simple deseo de diferenciarse mediáticamente del PP. La argumentación que Pepa Millán ha expuesto es en realidad devastadora para la credibilidad del Partido Popular, y merece que nos detengamos a examinarla con cuidado porque nos revela mucho sobre la política española actual. Según Millán, y estas son sus palabras textuales, el Partido Popular convoca manifestaciones los domingos, pero entre semanas se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada. Esta acusación es extremadamente grave porque lo que está diciendo es que existe una contradicción fundamental entre el discurso público del PP, ese discurso de firmeza y confrontación con el gobierno socialista, y su práctica política real, que según Vox se caracteriza por la negociación, el pacto y el acuerdo con ese mismo gobierno al que públicamente dice combatir. Y Vox no se queda en generalidades, sino que aporta ejemplos concretos que sustentan su acusación. El más reciente y quizás el más revelador es el voto conjunto de PP y PSOE en el Congreso de los Diputados para aprobar una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que aumenta el número de diputados en esa comunidad autónoma. Ahí estaban PP y PSOE votando juntos en el mismo sentido, apoyando la misma propuesta. Y esto ocurre apenas unos días antes de que Feijóo convoque una manifestación para protestar contra el gobierno socialista. Pero hay más. Resulta que el próximo miércoles, apenas 3 días después de esta manifestación del domingo, Feijóo tiene previsto reunirse con Emiliano García Paje, el presidente socialista de Castilla-La Mancha. Una reunión programada, oficial, institucional. Y aquí es donde la crítica de Vox adquiere toda su fuerza. Porque efectivamente, ¿cómo se puede convocar una manifestación masiva contra el PSOE el domingo y luego sentarse tranquilamente a negociar con un presidente socialista el miércoles? ¿Qué mensaje se está enviando? ¿Qué coherencia tiene esa estrategia política? Esta contradicción no es nueva en la política española, ni mucho menos. Durante décadas hemos asistido a este tipo de dobles discursos, en los que los partidos adoptan posiciones muy duras en la tribuna pública, en los mítines, en las manifestaciones, pero luego en los despachos, lejos de las cámaras y los micrófonos,
negocian, pactan, llegan a acuerdos. Es lo que algunos analistas han llamado la política del espectáculo frente a la política real. Y lo que Vox está denunciando es precisamente eso, que el Partido Popular está jugando al espectáculo de la oposición dura, mientras en la práctica mantiene canales de diálogo y colaboración con el gobierno socialista. Ahora bien, hay que decir que la postura del Partido Popular también tiene su lógica, aunque sea una lógica que Vox rechaza frontalmente. El PP se considera un partido de Estado, un partido con vocación de gobierno que debe mantener cierta institucionalidad incluso en la oposición. Desde esta perspectiva, es perfectamente compatible convocar manifestaciones para expresar el descontento ciudadano con determinadas políticas del gobierno y al mismo tiempo mantener canales de diálogo y negociación en aquellos temas en los que se pueden encontrar puntos de acuerdo. Esta es la política que el PP denomina de oposición responsable. Pero Vox no compra este argumento. Para Vox estamos en un momento excepcional de la historia española que requiere una oposición de combate total, sin fisuras, sin medias tintas, sin negociaciones en los despachos. Y por eso Pepa Millán ha sido muy explícita al señalar que Vox no va a participar en esta tomadura de pelo, sino que van a estar donde creen que realmente se decide el futuro del país, que según ellos no es en las manifestaciones del domingo, sino en los juzgados. Esta referencia a los juzgados es absolutamente clave para entender la estrategia de Vox. Mientras el PP apuesta por la movilización ciudadana y por mantener cierta capacidad de negociación institucional con el PSOE, Vox ha decidido centrar su estrategia en la vía judicial. Están apostando por la judicialización de la política, por llevar ante los tribunales lo que consideran casos de corrupción, de prevaricación, de abuso de poder por parte del gobierno socialista. Y cuando Millán dice que van a estar personados en los juzgados para que el gobierno asuma su responsabilidad criminal, está utilizando un lenguaje extremadamente duro, que va mucho más allá de la crítica política habitual. El contexto en el que se produce esta ruptura entre PP y Vox es también muy significativo. Estamos en un momento de especial turbulencia política en España. Hace apenas unos días hemos asistido al encarcelamiento del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García, en el marco de una investigación judicial sobre presunta corrupción. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido recientemente condenado. Hay múltiples frentes judiciales abiertos que afectan al entorno del gobierno socialista. Es en este contexto donde el Partido Popular ha decidido convocar esta manifestación, aprovechando lo que considera un momento de debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Pero Vox interpreta la situación de manera muy diferente. Para Vox, si realmente el PP creyera que estamos ante un gobierno criminal, como tantas veces ha dicho en sus discursos más encendidos, no se sentaría a negociar con él bajo ninguna circunstancia. No habría reuniones con presidentes autonómicos socialistas, no habría votos conjuntos en el Congreso, no habría ningún tipo de colaboración institucional. Habría, según la visión de Vox, una oposición total, absoluta, sin fisuras. Esta divergencia estratégica entre PP y Vox no es solo una cuestión táctica. Es una divergencia profunda sobre cómo se entiende la política y sobre cuál debe ser el papel de la oposición en democracia. El PP representa una visión más tradicional, más institucionalista, que acepta las reglas del juego democrático, incluyendo la necesidad de llegar a acuerdos puntuales, incluso con adversarios políticos cuando el interés general lo requiere. Vox, por su parte, representa una visión mucho más confrontacional, mucho más radical, que no acepta términos medios y que considera que en momentos excepcionales se requieren respuestas excepcionales. Y aquí llegamos a una de las grandes preguntas que plantea este episodio. ¿Quién tiene razón? ¿Es más efectiva la estrategia del PP de combinar movilización ciudadana con negociación institucional? ¿O es más efectiva la estrategia de Vox de oposición frontal sin concesiones? La respuesta a esta pregunta es compleja, y probablemente no hay una respuesta única válida para todas las circunstancias. Lo que sí está claro es que esta fractura entre PP y Vox tiene consecuencias políticas muy importantes. Durante los últimos años, especialmente desde que Vox irrumpió con fuerza en el escenario político español, se había ido configurando una especie de bloque de derechas que con sus diferencias y tensiones mantenía cierta cohesión frente al gobierno socialista. Esta cohesión se ha manifestado en múltiples ocasiones, desde las manifestaciones conjuntas hasta los gobiernos de coalición o los acuerdos de investidura en diversas comunidades autónomas. Pero lo que estamos viendo ahora es que esa cohesión se está resquebrajando. Y se está resquebrajando precisamente porque las diferencias estratégicas y de enfoque político entre ambas formaciones son más profundas de lo que parecían. El PP nunca ha renunciado a su condición de partido bisagra, de partido capaz de llegar a acuerdos con diferentes fuerzas políticas según las circunstancias. Vox, por el contrario, se ha posicionado cada vez más como un partido antisistema, que rechaza cualquier tipo de componenda con lo que considera un establishment político corrupto, del que a sus ojos el PSOE es la máxima expresión, pero del que el PP también forma parte cuando se acomoda.
Esta situación nos recuerda dinámicas que hemos visto en otros países europeos, donde la irrupción de partidos de derecha radical ha generado tensiones similares con los partidos conservadores tradicionales. Elecciones. Ayer, en el Ayuntamiento de Cáceres se aprobó la ordenanza de la zona de bajas emisiones, como siempre, de la mano del Partido Popular y del PSOE, socios, no solo en Europa, donde gobiernan juntos, no solo en Madrid, sino también aquí en Extremadura, donde han sacado adelante los presupuestos, por ejemplo, de la ciudad de Cáceres, los actuales, han sacado adelante los presupuestos de la Diputación Provincial de Cáceres el año pasado y donde han estado negociando, como ustedes saben, hasta hace nada los presupuestos de la comunidad autónoma. Una zona de bajas emisiones que es un auténtico absurdo, un auténtico despropósito, y lo único que hace es poner impedimentos a los ciudadanos, a los comerciantes y a los turistas que vienen a Cáceres. Una zona de bajas emisiones que es y que emana directamente de ese fanatismo climático que el PP y el PSOE de la mano en Europa sustentan juntos. Una zona de bajas emisiones que no aporta nada y lo único que aporta, insisto, son restricciones y problemas para el ciudadano. Y una zona... En Francia, la relación entre los republicanos y la agrupación nacional de Marine Le Pen ha pasado por fases muy similares. En Italia, la Liga de Salvini ha tenido encontronazos parecidos con Forza Italia. En todos estos casos, el dilema es el mismo. ¿Deben los partidos conservadores tradicionales aliarse con la nueva derecha radical para desalojar a la izquierda del poder? ¿O deben mantener una distancia de seguridad con formaciones que consideran que pueden dañar su imagen de partidos moderados y de Estado? El Partido Popular Español lleva años intentando navegar por estas aguas turbulentas. Por un lado, necesita los votos de Vox para poder gobernar en muchas instituciones. Por otro lado, teme que una identificación excesiva con Vox pueda alejar a votantes moderados que son esenciales para que el PP pueda aspirar a gobernar España. Esta tensión se ha resuelto hasta ahora con una estrategia de colaboración táctica, pero manteniendo las distancias en lo discursivo y en lo simbólico. Pero lo que estamos viendo este fin de semana es que esa estrategia tiene límites, y que Vox ya no está dispuesto a aceptar ese papel de socio subordinado que colabora cuando el PP lo necesita, pero que no tiene capacidad real de influir en la estrategia general de la oposición. Porque eso es, en el fondo, lo que está en juego en este conflicto. ¿Quién marca la agenda de la oposición en España? ¿Quién decide cuál es la estrategia a seguir frente al gobierno socialista? Y Vox está dejando muy claro que no acepta que sea únicamente el Partido Popular quien tome esas decisiones. Vox quiere tener voz propia, quiere marcar su propio camino. Y si eso significa romper con el PP en momentos señalados como este, están dispuestos a hacerlo. La manifestación de este domingo se convierte así en una especie de test para medir la capacidad real de convocatoria del Partido Popular sin el apoyo explícito de Vox. Será interesante ver cuánta gente acude, qué ambiente se genera, qué mensajes se lanzan, porque una cosa es convocar una manifestación con el apoyo de todo el espectro de la derecha, y otra muy diferente es hacerlo con Vox no solo ausente, sino además criticando públicamente la convocatoria y calificándola de tomadura de pelo. Hay que entender también que detrás de estas tensiones entre PP y Vox hay también cálculos electorales. Ambos partidos compiten por un espacio electoral similar, especialmente por ese votante de derechas descontento con la situación política actual, y cada uno intenta posicionarse como la opción más auténtica, más coherente, más eficaz para cambiar las cosas. El PP se presenta como la alternativa real de gobierno, como el partido que tiene la experiencia, la estructura y la moderación necesarias para gobernar un país como España. Vox se presenta como la fuerza del cambio real, la que no se deja comprar por el sistema, la que dice las verdades incómodas que el PP no se atreve a decir. Este posicionamiento diferenciado se hace especialmente importante de cara a futuras convocatorias electorales. Si la estrategia del PP de oposición moderada y negociadora termina funcionando y consigue desgastar al gobierno hasta el punto de poder ganar unas elecciones, el PP se habrá anotado un tanto importante frente a Vox. Pero si esa estrategia fracasa, si el gobierno socialista consigue mantenerse a pesar de todos los escándalos y todas las manifestaciones, entonces será Vox quien podrá decir que tenía razón, que la estrategia del PP era equivocada, que lo que hace falta es una oposición mucho más dura y sin contemplaciones. También hay que mencionar que dentro del propio Partido Popular no todos están cómodos con la estrategia de Feijóo. Hay sectores del partido que consideran que se está siendo demasiado blando con el gobierno, que se está perdiendo una oportunidad histórica de derribar a un gobierno debilitado por los escándalos. Estos sectores más duros del PP probablemente miran con cierta envidia la libertad de la que disfruta Vox para adoptar posiciones más radicales sin tener que preocuparse por mantener una imagen de partido de Estado. Y al contrario, dentro de Vox también hay debates internos sobre si la estrategia de confrontación total es la más adecuada, o si no sería más inteligente mantener cierta colaboración con el PP para no regalar al gobierno socialista la imagen de una oposición dividida e ineficaz.
Pero de momento, la línea oficial de Vox, expresada con toda claridad por Pepa Millán, es la del distanciamiento crítico respecto al PP. Lo que me parece especialmente interesante de todo este episodio es cómo refleja la complejidad de hacer política en la España actual. Vivimos en un momento de enorme polarización, donde los discursos se radicalizan, donde las posiciones intermedias tienen cada vez menos espacio, donde todo se convierte en una batalla épica entre el bien y el mal. En ese contexto, mantener estrategias políticas matizadas, que combinen diferentes registros y diferentes tácticas, se hace cada vez más difícil. El PP lo está intentando, pero como vemos, tiene un coste político evidente que se manifiesta en episodios como el de semana. También es relevante analizar el papel que están jugando los medios de comunicación en toda esta dinámica. Cada medio tiene su propia línea editorial y tiende a amplificar determinados mensajes mientras minimiza otros. Los medios más cercanos al PP probablemente restarán importancia a la ausencia de Vox en la manifestación y se centrarán en destacar la masiva asistencia de ciudadanos preocupados por la situación del país. Los medios más cercanos a Vox destacarán la incoherencia del PP y la valentía de Vox al desenmascarar esa incoherencia. Y los medios más cercanos al gobierno socialista se frotarán las manos viendo cómo la oposición se divide y se debilita. Porque no nos engañemos, el gran beneficiado de esta ruptura entre PP y Vox es el gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno que llega este fin de semana muy tocado por múltiples escándalos judiciales, que enfrenta una situación económica complicada, que tiene problemas para sacar adelante sus iniciativas legislativas, que sufre tensiones internas en la coalición con Sumar. En circunstancias normales, una manifestación masiva de la oposición en este contexto podría haber sido un golpe muy duro para el gobierno. Pero con Vox ausente y criticando la convocatoria, el impacto se va a ver necesariamente reducido. Y aquí llegamos a una paradoja interesante. Vox justifica su ausencia en la manifestación diciendo que no quiere participar en una tomadura de pelo, que prefiere centrarse en la batalla judicial, pero al hacerlo está debilitando objetivamente a la oposición en su conjunto y facilitándole las cosas al gobierno socialista. Es posible que a medio y largo plazo la estrategia de Vox de apostar por la vía judicial demuestre ser más efectiva, pero a corto plazo lo que estamos viendo es una oposición dividida que no consigue articular un frente común contra el gobierno. Esta situación nos lleva también a reflexionar sobre el concepto mismo de oposición en democracia. ¿Cuál debe ser el papel de la oposición? Debe ser una oposición constructiva, que colabore con el gobierno en aquellos temas en los que hay acuerdo. ¿O debe ser una oposición de derribo, que busque por todos los medios desalojar al gobierno del poder? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y probablemente depende de cada circunstancia concreta. Pero lo que está claro es que PP y Vox tienen visiones muy diferentes sobre esta cuestión. Mirando hacia el futuro, me pregunto si esta ruptura es coyuntural o si marca el inicio de un distanciamiento más profundo y duradero entre ambas formaciones. Hay que recordar que PP y Vox han gobernado juntos, directamente o mediante acuerdos de investidura, en varias comunidades autónomas. Esas coaliciones autonómicas han tenido resultados diversos, con tensiones frecuentes, pero también con cierta capacidad de llegar a acuerdos prácticos en la gestión del. La pregunta es si esas colaboraciones autonómicas van a poder mantenerse cuando a nivel nacional la relación se deteriora de esta manera. También hay que estar atentos a cómo reacciona la base electoral de ambos partidos. Es posible que muchos votantes del PP compartan la frustración de Vox y consideren que efectivamente su partido está siendo demasiado blando con el gobierno socialista. Y al contrario, es posible que muchos votantes de Vox consideren que su partido se está equivocando al no aprovechar todas las herramientas disponibles, incluidas las manifestaciones masivas, para presionar al gobierno. La reacción de las bases puede acabar condicionando las estrategias de las cúpulas de ambos partidos. Lo que sí parece claro es que la derecha española está en un momento de redefinición. El viejo modelo del PP como partido hegemónico de la derecha, que abarcaba desde posiciones moderadas hasta posiciones más conservadoras, se ha roto definitivamente con la irrupción de Vox. Ahora hay dos derechas claramente diferenciadas, con estrategias diferentes, con discursos diferentes y con ambiciones diferentes. Y esas dos derechas van a tener que encontrar la manera de coexistir y, cuando sea necesario, de colaborar, pero sin que ninguna de las dos renuncie a su identidad propia. Este domingo, cuando se celebre la manifestación convocada por Feijóo, tendremos una primera respuesta sobre cuál de las dos estrategias conecta mejor con el electorado. Una manifestación masiva daría la razón al PP y demostraría que su capacidad de convocatoria no depende de Vox. Una manifestación decepcionante en cuanto a asistencia daría alas a Vox para seguir criticando la estrategia del PP. Y el gobierno socialista, mientras tanto, observará con satisfacción cómo sus adversarios se debilitan mutuamente en lugar de concentrar sus fuerzas en hacerle oposición. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país.
Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios. Con la mafia. Y lo que tiene que hacer el señor Paje, si no está de acuerdo con su partido, es irse. Pero lo que no se puede hacer es que los dos grandes partidos a estas alturas sigan engañando a los españoles. Que enfrente tenemos a un gobierno que se comporta como una absoluta mafia. Y por el otro lado tenemos al Partido Popular, que convoca manifestaciones los domingos, pero entre semanas se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada. Así que nosotros no vamos a participar en esa tomadura de pelo. Nosotros estaremos personados en los juzgados, como estamos hasta ahora, para que el gobierno asuma su responsabilidad criminal, porque a estas alturas las responsabilidades políticas se nos quedan muy cortas.